Hola amigos del canal, en este video les voy a enseñar sobre los bancos de prueba para inyectores diésel Common Rail, pero también les quiero mostrar sobre algunos parámetros de calibración en inyectores Denso e inyectores Bosch, así que quédese hasta el final del video. Los bancos de prueba, como tal, no son equipos para calibrar inyectores, como la gente dice. Primero que todo, el término de el banco es el que calibra el inyector está mal empleado. El banco simplemente va a verificar una entrega del inyector. El inyector lo calibra el operario en su banco con la herramienta de calibración. Toma las alturas y verifica con unos relojes, con unos indicadores digitales, las alturas las verifica y pasa al banco. El banco lo único que va a hacer es revisar la entrega del caudal. ¿Qué caudal tiene? Dependiendo del régimen del inyector, el régimen de la prueba. También, si no se posee un banco bueno, las pruebas y el resultado de trabajo del inyector no va a ser bueno. Si el banco no es un banco certificado con tabla certificada, simplemente nos va a dar unos parámetros erróneos. Y el resultado va a ser problemas en el motor. Vemos que el inyector tiene en la tobera, obviamente unos orificios muy pequeños, pueden ser 6 u 8 orificios dependiendo de la tecnología. Y esta medida debe hacerse en un banco que mida muy precisamente ese caudal. De una forma muy precisa la cantidad de combustible, la cantidad de ISO, en este caso ISO de prueba, que va a medir y verifique dependiendo la prueba que yo coloque. Entonces, como esto es un componente tan preciso y la cantidad de combustible que inyecta a diferentes regímenes es tan precisa, tan pequeña en algunos momentos, necesitamos un banco con unas celdas de medida que sean certificadas y que sean precisas. Entonces aquí tenemos como la explicación de la tobera del inyector, la imagen del inyector y unas probetas de un equipo que es muy bueno, donde usted puede verificar la cantidad de entrega y retorno del combustible o del ISO de prueba, del líquido de prueba. Muy bien, entonces vemos aquí que hay diferentes bancos, diferentes empresas. Ustedes entran a internet y ven cantidad de opciones para bancos de prueba, los cuales pueden acceder a ellos a través de cualquier página de internet. Sin embargo, antes de comprar o de adquirir algún banco, deben ustedes tener en cuenta que no todos miden con una buena calidad, con una precisión. Y el banco no calibra nada, solamente prueba, solamente toma una lectura de la prueba que usted puso específicamente. Entonces vamos a encontrar una cantidad de bancos, fabricantes, y debemos tener cuidado cuál es el banco que necesita usted adquirir, o en el dado caso que usted sea el usuario, el técnico o el usuario que va a llevar sus inyectores al banco debe cerciorarse de que la persona tenga un banco adecuado, para la prueba. Este video se hizo debido a todas esas falencias que yo veo y observo en los talleres y en algunos laboratorios donde el técnico dice esos inyectores no se pueden calibrar. No se pueden calibrar porque no tienen los bancos adecuados, pero los inyectores se pueden reparar y calibrar. Entonces aquí veo que el banco de prueba tiene unas funciones. La prueba eléctrica, la prueba de estanqueidad, que es para verificar la estanqueidad del inyector, la prueba en marcha mínima, prueba en media carga y prueba en carga máxima y la preinyección. Estas pruebas se dan debido a que vamos a hacer una simulación del trabajo en el motor. ¿Sí? Entonces voy a tener una simulación con el banco de lo que hace el inyector en el motor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que está el pistón subiendo y él hace 2 preinyecciones y una inyección principal. Y una inyección principal. Esas inyecciones son las que yo voy a verificar desde el banco de prueba. Preinyección 1, preinyección 2, inyección principal y una posinyección. Entonces, esas pruebas son las que yo voy a verificar acá. Verificar que sea estanco el inyector, que la prueba ralentí me entregue la cantidad de combustible adecuado en marcha mínima, en media carga y en carga total. Todas estas pruebas debe hacerlas un banco de prueba o un equipo que vaya a ser para probar inyectores
para verificar caudales. Todas esas pruebas debe hacerlas, debe cumplirlas. Y no solamente que tenga las pruebas en el menú del equipo, sino que sea fiable, que tengan unas tablas fiables. Aquí vemos que el inyector tiene muchas piezas, tiene piezas que me van a dar calibración y me van a dar alturas. En este caso, este inyector Bosch se muestra aquí el indicador donde se está mirando la altura de la distancia de la bobina al inducido. Marca que es 5.43. Con alguno de estos chips de ajuste, en este caso acá, yo voy a dar la calibración. Y la calibración la hace el técnico, la hace el laboratorista en el banco. No en el banco de pruebas, sino en el banco de mesa con sus equipos y sus medidores. Entonces, él va a hacer la calibración, va a verificar las alturas y posteriormente a eso debe colocar el inyector en el banco de prueba donde va a mirar los caudales. Entonces, ese es el concepto que hay que tener claro. Primero se calibra abajo y en el banco de prueba solamente voy a mirar los caudales, la cantidad de combustible que inyecta. Entonces, si el banco de prueba, si la máquina mide bien, pues voy a tener un buen trabajo y el resultado va a ser óptimo en el motor. Acá tenemos el ejemplo de una calibración verificando el recorrido de la esfera, que es de 0.06 milímetros. Si ese recorrido de la esfera me va a dar unos aumentos o unas disminuciones en el caudal, dependiendo lo que yo quiera regular y calibrar. Aquí solamente estoy verificándolos, verificando que las medidas estén correctas y después paso al banco, donde el banco es el que va a medir los caudales. Ahí vemos unos bancos de prueba, hay muchos estilos, tamaños, bancos que ofrecen medir y probar bombas Common Rail e inyectores con software, con diferentes opciones. Sin embargo, debo tener cuidado que no todos los bancos me sirven para hacer un buen trabajo y una buena calibración. Ya les voy a mostrar más adelante parámetros muy pequeños y específicos que no todos los bancos pueden medir. Entonces, si usted quiere hacer un trabajo profesional, seguramente va a necesitar hacer una buena inversión o tener un banco que le cumpla con esas especificaciones para prueba del inyector. Por ejemplo, aquí vemos unos bancos de fabricación china PQ1000 que realmente pues sirve para hacer las pruebas. Él verifica con la parte eléctrica, usted puede poner presión y verificar, pero cuando yo voy a hacer la calibración, no tengo tablas de calibración, carece de los datos en mínima, en media, máxima carga e impreinyección para yo poder hacer una calibración correcta. Esos equipos sirven para mirar si el inyector está retornando y para mirar si hay una inyección que no esté tapado. Muchos utilizan un tester y un módulo pulsador. Eso sirve efectivamente para probar que el inyector pulverice. No me sirve para calibrar ningún tipo de inyector. Eso es una prueba que es básica para verificar si el inyector pulveriza. Pero con eso no puedo calibrar un inyector. Muy bien, entonces aquí tenemos ya una tabla, que es una tabla de un equipo Tecnomotor brasilero, un equipo muy bueno que me da unos códigos. Por ejemplo, aquí tengo unos códigos Bosch. Ese equipo es recomendable en Bosch y en Denso también hace pruebas muy buenas. En Bosch porque tiene protocolos Bosch, como si usted tuviera un banco Bosch, y me permite hacer unas calibraciones muy precisas. El resultado va a ser un buen funcionamiento en el motor del inyector. Entonces tengo aquí los códigos, miren, aquí tengo los códigos de los inyectores 0445, 110 y la aplicación al vehículo que va. Y desde este equipo yo puedo seleccionar esa referencia de inyector, puedo ir a la prueba y él me va a hacer el protocolo adecuado para tomar una lectura buena del inyector. Bueno. Muy bien, aquí está las lecturas que toma ese equipo y es las lecturas de toda carga. Me da unos parámetros. Si yo no tengo estos parámetros, el equipo que ustedes tienen simplemente sirve de pulsador para verificar que el inyector entregue combustible. Pero si usted tiene esos parámetros, ya puede acercarse a una perfecta reparación del inyector. Por ejemplo, acá me permite verificar si es un inyector piezo. El código me da el número de la revisión, hace la prueba eléctrica, me dice que está ok, y la prueba de fugas. Obviamente si la prueba de fugas es negativa, el equipo no continúa con las otras pruebas.
que es la primera parte del protocolo que debe seguir el banco. Las otras ya son la prueba a toda carga, donde ustedes van a ver la entrega y el retorno. En otros videos yo les mostré cómo se hacen esas pruebas. Si queda alguna duda, vayan a esos videos y pueden verificar y complementar la información que les estoy entregando. Él tiene un parámetro, dice, mínimo debo tener 78 mililitros, máximo 108 mililitros. En entrega a plena carga con una presión de 900 bar, 25 Hz y 1300 microsegundos. Y un retorno máximo de 30. Por eso acá esta gráfica está correcta. Este inyector está en perfectas condiciones de retorno y entrega. En media carga ya el valor cambia, ya que la presión se disminuye, la frecuencia se mantiene y el pulso de inyección también se disminuye. Sin embargo, podemos observar que esta prueba es aceptable, el inyector está en perfectas condiciones. Muchas veces cuando yo cambio las piezas de los inyectores puede que me dé una media carga muy alta o muy bajita. Eso depende, ya debo yo hacer calibración, ya debo yo bajar el inyector, hacer la calibración con los manómetros, con los indicadores digitales, basado en la información del inyector, del fabricante, sea Denso, Bosch, Siemens o Delphi, y después de eso paso al banco a verificar las entregas, la cantidad de combustible que va entregando. Entonces, si estas medidas no son adecuadas, por ejemplo acá, en preinyección, donde la preinyección dice que debe ser de 3 a 10 mililitros, ¿sí? Eso es porque la máquina hace unos cálculos y me lanza o me arroja este valor, ¿sí? en mililitros, porque realmente la medida es muy pequeña en la preinyección. Es una medida muy pequeña y pues el banco ya tiene unas conversiones electrónicas que me hacen que lo que mide en la celda, lo que mide, lo pasa a la pantalla con un resultado que sea fácil de interpretar para el técnico, pero ahí hay una conversión. Eso no es directamente como lo ven así. Acá tengo, por ejemplo, un caso de un inyector 095623 que es denso, inductivo, donde tengo parámetros de toda carga. Por ejemplo, aquí toda carga lo tengo al límite. El retorno está alto, pero está dentro de los límites. Y la media carga está muy alta. Se sale de los parámetros. Como la media carga se sale de los parámetros, voy a tener un problema con ese inyector. Si yo tengo un banco que no me hace estas pruebas y no me indica cuál es el valor en media carga, simplemente tengo un valor en las probetas y yo asumo que ese valor puede estar bien o mal, voy a tener problemas con este inyector en media carga. Sencillamente cuando acelere el motor voy a escuchar un golpeteo exagerado porque hay exceso de combustible. Entonces voy a tener un problema con la calibración de este inyector y con mi cliente. La media carga en este caso yo la puedo calibrar, puedo bajar o aumentar ese caudal, pero si el banco no posee estos datos donde me diga que el inyector está dentro de los caudales, dentro de las entregas, pues simplemente no voy a poder calibrar bien y el resultado en el motor va a ser negativo. Eso es lo que le pasa a mucha gente cuando adquieren bancos que no tienen software o de pronto funciona bien en unas marcas pero en otras no, y no son conscientes de eso y dicen que el inyector no se puede reparar. ¿Por qué? Porque carecen de la herramienta para medir. Entonces los inyectores tienen la reparación, sea inductivo, sea piezoeléctrico, tienen reparación total y ustedes pueden mandarlos al banco a hacer su reparación y deben contar con personal capacitado. No importa que tengan un banco original de $200.000, pero si usted no tiene la capacitación para regular esos parámetros, no puede hacer un buen trabajo. Acá en este caso del inyector denso, les voy a mostrar, por ejemplo, la distancia que estamos midiendo aquí, donde tengo este calibrador de profundidades y estoy midiendo la distancia que hay de esta parte del inyector al inducido. En ese caso, yo voy a tomar esa distancia con la distancia que tiene la arandela en la bobina. En el video denso de desarmado puse esa medida. ¿Cómo deben ustedes medir la bobina, la profundidad de la bobina con la arandela? Ese valor restado a este valor que ustedes tienen acá debe ser entre 0.03 a 0.07 milímetros. Esa es la distancia del inducido para ese inyector denso 23670 0L 110 o 010 o 090, que es el inyector de Toyota 2.5, 3.0. Esa distancia de la bobina al inducido es la que yo debo tener
para que el inyector maneje un buen caudal. Entonces, si la bobina aumenta, si la bobina se separa del inducido o se acerca al inducido, yo voy a tener cambios en el caudal. Les voy a mostrar otro video donde podamos hacer las pruebas y con las técnicas de medición, y voy a dejar unos enlaces también para que puedan acceder a esa información. Entonces aquí vemos que no solamente el banco, después de que ya hago esa calibración, de que verifico que la bobina esté entre 0.03 o 0.07 milímetros, yo voy al banco y verifico los caudales. Recuerden que la dinámica de este inyector frente a la Bosch es diferente, porque el manejo de la distancia de la bobina al inducido, dependiendo si está muy arriba o muy abajo, puede variar los caudales positiva o negativamente. Hay que verificar eso con un buen banco. Si bajo este caudal, haciendo esa calibración, seguramente el inyector aquí en media carga ya lo voy a tener en un parámetro adecuado. Y voy a poder tener un inyector que va a trabajar bien en el motor sin generar ningún tipo de ruidos ni humo excesivo. Si ese inyector acá está excesivamente alto también, debo hacer la calibración. Recuerden que el inyector se calibra en esa parte, o también puedo hacer la calibración en la tobera, dependiendo el parámetro que yo quiera calibrar. Bueno, muy bien, tenemos lo que son los equipos originales. Por ejemplo, en este caso les estoy mostrando un EPS 205 Bosch. ¿Y qué diferencias o qué ventajas también me da un equipo de estos? Un equipo de estos, al ser original, me da confiabilidad, precisión, y bueno, en la confiabilidad pues está el trabajo del técnico, donde va a estar seguro de que los parámetros que va a estar midiendo con ese equipo va a tener un resultado óptimo en la lectura. Va a tener una precisión, va a tener una base de datos, donde la base de datos va a poder tener los inyectores que va a medir, y va a estar seguro que ese inyector que está midiendo en el banco pertenece a ese tipo a esa medida que le está arrojando. Entonces va a estar seguro en la calibración. También me permite hacer una codificación IMA e ISA, que son codificaciones, después de que desarman y arman el inyector, codificaciones que se estampan en el inyector para posteriormente digitarlas desde el escáner y hacer la adaptación con la computadora. Prestigio, un equipo de estos pues da prestigio porque permite hacer pruebas originales, es un equipo original, y pues obviamente que una de las cosas que hay que ver es que tiene un alto costo comparado con otros bancos de pruebas, ¿sí? Sin embargo, el alto costo frente a todas las ventajas que nos da es insignificante. Ese sería el Bosch, sería un equipo original. Ese equipo también me ofrece lecturas, me da obviamente los números del inyector, ¿sí? Hace las pruebas, hace todo un protocolo de trabajo y me hace la prueba de fugas, por ejemplo, donde me dice que trabaja a 1800 bar con un tiempo específico y con unos valores de entrega y valores de retorno. También me muestra que la presión total en plena carga, 180 megapascales con unos valores de 154.3 a 11, más o menos 11.2 milímetros cúbicos por hora. Este sería la entrega que debe tener en plena carga este inyector. Y los valores que arroja son de 84.93 en la entrega. Fíjense que aquí, en esta parte es donde él hace la entrega, la prueba de entrega, y cuenta la parte del retorno. Entonces me dice que en retorno debe tener una cantidad de 34.5, más o menos 24.5. Digamos que el valor de ajuste del valor del retorno está bien, pero la entrega, por la entrega, no es adecuada. Entonces la evaluación aquí rechaza la prueba. Después de que rechaza la prueba, en este protocolo, usted como técnico debe saber en dónde tiene la falla, debe hacer un diagnóstico. No es solamente poner el inyector en el banco, debe bajar el inyector y hacer un diagnóstico al inyector completo. ¿Dónde está la falla? ¿En dónde está la falla? ¿Está en la tobera? ¿Está porque el inyector está obstruido? ¿Está en el microfiltro? ¿Está en el cuerpo del inyector? ¿Está en el plunger? ¿Está en la válvula de control? ¿Está en los anillos? ¿Sí? Debe hacer un diagnóstico completo para verificar en dónde va a trabajar el inyector. Aquí en la parte
Bueno, aquí tenemos diferentes denotaciones. TP2, que sería prueba de máxima carga, media carga, ralentí y preinyección. Entonces tenemos que la preinyección, acá esta, a 140 megapascales, es un valor muy pequeño, 2.0 más o menos 1.7 milímetros cúbicos hora. Este valor muy pequeño no se puede medir con una probeta cualquiera ni con un sistema cualquiera. Requiere una ingeniería en la medida. Requiere que el fabricante ya haya hecho unos cálculos para que el técnico pueda tener unos valores precisos y poder hacer una calibración. Aquí también nos rechaza esa prueba porque está fuera de los parámetros. Dice que el valor actual es de 8.57 y debe estar 2.0 más o menos 1.7. Podría estar en 3.7 o podría estar en 0.3 milímetros cúbicos. Y en la evaluación que hace el banco, Bosch, es que hay dos problemas en este inyector, en las pruebas. Por eso es tan importante tener un banco que me ofrezca hacer esas pruebas y me ofrezca la seguridad de la lectura. Tenemos otros bancos de prueba que son como este Lucas, que antes era Cadizel. Son bancos de prueba que no son del fabricante originales, pero son bancos de prueba muy buenos, que me ofrecen muy buenas ventajas, muy buenas lecturas, ofrecen un soporte técnico, ofrecen una actualización de tablas o actualización de software, y pues son bancos que yo pongo aquí que son recomendados para hacer trabajo profesional y pruebas profesionales. Acá también, digamos que todos cambian, varían el menú de la posición de las pruebas, pero la finalidad es la misma: medir en diferentes regímenes el inyector, la entrega y el retorno. Entonces la entrega en máxima presión para los inyectores, él me dice cómo está. Por ejemplo, en este inyector me dice que para esta prueba máxima presión está elevada a 150 milímetros cúbicos por stroke la entrega. Entonces aquí yo voy a tener un problema. En la retención o en el retorno también, fíjese que la prueba de retorno la hago siempre a máxima carga y el inyector debe estar caliente. Entonces el banco debe ofrecer un precalentamiento del inyector para que ustedes hagan una medida real de la entrega y el retorno. Es un banco muy bueno, también recomendado para inyectores Bosch, denso, piezoeléctrico, es muy bueno. Es un banco para inyectores piezoeléctricos muy bueno, excelente. Y me ofrece unas tablas de calibración fiables. Por acá tuve la experiencia, también por eso quise hacer el video, porque tuve muchas experiencias con los bancos de prueba que ofrecían estos montajes que ustedes ven acá. Esto es como la copia de un banco Bosch, y en el momento que usted hace la calibración, si usted hace alguna metodología que le da el fabricante Bosch, donde le dice que si usted aumenta la distancia de cierto elemento y le aumenta el caudal, el banco debe aumentar el caudal. Pero si usted ve que usted hace el cambio y el banco no le muestra avances o cambios del caudal, como lo dice el fabricante, ahí debe haber un problema. No es un problema ya del inyector ni de la calibración, es un problema del banco que no está leyendo correctamente los cambios que usted está haciendo. Yo tuve problema con un banco de estos, donde hacía la calibración efectivamente y los cambios no se daban, ¿sí? El resultado era inverso. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se hacen las pruebas con unas probetas, se ponen unas probetas para verificar que efectivamente voy a poner un ejemplo, cuando yo voy a dar más caudal en plena carga, ¿sí? A máxima presión, si yo tengo bien calibrada la parte de la bobina, yo puedo dar más caudal en el chip que tiene abajo la tobera, ¿sí? Normalmente es un chip que mide 1.14 milímetros. Si yo pongo un chip más bajo o simplemente doy una variación para que quede mayor recorrido de la tobera, el caudal en plena carga debe aumentar. Si este caudal no aumenta en esta prueba, yo asumo que hay algo mal en el banco.
si tengo toda la comprobación del inyector hecha. Entonces, ustedes pueden hacerlo comprobando, primero que todo, sabiendo la técnica de calibración, de cómo aumentar los caudales y verificando con unas probetas para que ustedes verifiquen si el banco está haciendo las cosas bien. Esto es como algo de verificación, porque ya me ha pasado y ya he hecho esos cambios y me ha funcionado correcto. Si tiene un banco certificado, no hay problema porque ellos van a tener no van a tener ningún inconveniente con esas pruebas. Estos bancos, que son copias, me ofrecen también un menú similar al que ofrece el original, ¿sí? Sin embargo, deben tener en cuenta que las medidas deben ser buenas, si no, no van a tener una buena reparación del inyector. Ya me ha ocurrido con muchas personas que compran estos bancos y me envían los inyectores o me envían los inyectores para que les hiciera la calibración, ya que no podían y los volvía locos el inyector. ¿Por qué? Porque no tiene usted un buen medidor, un buen equipo que mida lo que usted está haciendo. Esos equipos, como les digo, nos ofrecen lo mismo, pruebas de entrega, de retorno, pruebas de plena carga, media carga, ralentí y preinyección. Y nos ofrecen un entorno similar. Sin embargo, no estoy hablando de ninguna marca, pero deben tener en cuenta y deben tener cuidado que el fabricante o el vendedor también les ofrezca un producto de buena calidad, con un buen software y con tablas que se puedan actualizar. Por ejemplo, aquí tengo, aquí tengo una parte donde les voy a mostrar cómo la modificación de un parámetro me puede aumentar o disminuir un dato. Entonces tengo aquí en un inyector Bosch que tengo la distancia de la bobina, donde la estoy midiendo acá. La distancia de la bobina al inducido del inyector Bosch. Es un inyector 110 CRI. ¿Qué me dice la dinámica que la ha puesto Bosch? No la ha puesto yo ni otro fabricante. Bosch dice que si usted disminuye la distancia de la bobina al inducido, aumenta plena carga y aumenta carga parcial. Esa es la dinámica. Si usted disminuye la distancia de la bobina al inducido, va a aumentar todas estas partes, va a aumentar todos estos regímenes en la entrega del inyector. Pero lo que más va a aumentar, por eso tiene 3 más, es la carga parcial, o sea, media carga, que aproximadamente se da 800 bar con las medidas de los equipos. Bueno, aquí lo tenemos a 600 bar. Entonces, esta medida de plena carga, perdón, de media carga, que aquí yo tenía en 10.9 mililitros, si disminuyo lo que dice aquí, la distancia del inducido de la bobina, tiene que aumentar la carga parcial, que es lo que pasa acá. Entonces, si yo hago ese cambio, debe aumentar la carga, debe aumentar la entrega en media carga, ¿sí? Si hago ese cambio, automáticamente debe aumentar. Si no aumenta, es porque hay otro problema, ¿sí? Pero si estamos haciendo la suposición de que todas las partes mecánicas estén bien, porque ya hice un diagnóstico bueno, tengo elementos originales y estoy haciendo una calibración. Entonces, si tengo un banco que no me mida eso perfectamente, que no mida ese 2.9 mililitros correctamente, voy a tener un problema en la calibración. Por eso es tan importante el banco de prueba. Aquí ya les dejo una información muy buena que pueden tener para hacer calibración en la distancia del inducido de la bobina en un inyector Bosch. Y cada vez que hagan esta modificación, debe surgir un efecto como el que muestro acá, antes y después. Si aumento la distancia o si disminuyo la distancia, deben tener el cambio. Así lo quise hacer con unas probetas, ¿sí? Verificar en este equipo que tuve el inconveniente, verificar la entrega y el retorno, y efectivamente tenía problemas del banco. Nunca iba a calibrar un inyector con ese tipo de banco, con ese problema en la medida, en la precisión. Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Bancos pueden encontrar de todas las marcas, de todos los fabricantes. Bueno, en China ustedes por internet pueden ver cualquier cantidad. No estoy yo promocionando ningún banco, simplemente estoy hablando de una forma objetiva técnica, con la experiencia que ya he tenido. Y deben tener mucho cuidado porque es su inversión y es el prestigio de su trabajo. Entonces, no todos los bancos van a servir. Si ustedes tienen bancos que digamos con un buen fabricante, ¿sí? Ya sea italiano, inglés, brasilero,
son bancos que yo les puedo dar una muy buena opinión y una muy buena referencia. Obviamente también los bancos originales que hablan por sí solos, sus pruebas y su servicio y su trabajo. Sin embargo, tengan el banco que tengan, si ustedes no tienen una buena capacitación y un entendimiento de lo que es la calibración de un inyector, no van a poder regular ni calibrar ningún inyector. Bueno, es todo por el video. Espero les haya gustado. Suscríbase al canal, si les gustó denle like y déjeme sus comentarios. Gracias.